contexto contemporáneo se entiende por profecía aquel anuncio que predice el futuro de manera sobrenatural. En consecuencia, quien posee esta facultad es denominado profeta. No obstante, es un error suponer que toda actividad profética emana de la divinidad, pues la historia y las escrituras registran la existencia de oráculos vinculados a diversas deidades o entidades espirituales adversas, como el mismo Satanás. La Biblia ofrece un registro exhaustivo de los profetas utilizados por Dios, pero simultáneamente advierte sobre los falsos profetas que servían a otros dioses falsos. En la actualidad, el término suele asociarse a quienes dicen hablar en nombre del Dios verdadero, aunque en muchos casos resultan ser engañadores que explotan el desconocimiento doctrinal de sus oyentes. Por otro lado, quienes intentan predecir el futuro mediante prácticas ajenas a la revelación bíblica son identificados como ocultistas, videntes, brujos o quirománticos, operando siempre bajo la influencia de fuerzas tenebrosas. Desde la era de Abraham hasta la estancia de Israel en Egipto, un profeta era considerado fundamentalmente un varón de Dios, alguien con quien el Creador mantenía una comunicación directa a través de sus ángeles. En este periodo inicial, la designación no dependía estrictamente de la emisión de anuncios futuristas, sino de la naturaleza privilegiada de su relación con Dios. Tras la muerte de Josué se produjo un silencio profético de varios siglos. Durante la época de los jueces, a quienes poseían la capacidad de prever eventos, se les conocía técnicamente como videntes, según se registra en el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9. Con la aparición de figuras como Elías y Eliseo, el término profeta recobró su vigencia, y sus proclamaciones sobre el porvenir fueron formalmente denominadas profecías, por ser palabras emanadas directamente de la boca de un enviado divino. Para interpretar eficazmente una profecía es fundamental descubrir su esencia, la cual se manifiesta en dos variables: los hechos y los tiempos. Existen revelaciones donde el pilar fundamental es el hecho mismo, sin especificar el momento cronológico de su cumplimiento. Un ejemplo emblemático de una profecía de solo hechos es la visión de la estatua de Nabucodonosor. Esta profecía detalla con precisión la sucesión de los imperios terrenales que ejercerían dominio sobre Jerusalén hasta los días del fin. No obstante, la revelación se limita a establecer el orden de los reinos, sin indicar las fechas exactas de su ascenso o caída. Gracias a esto, el pueblo hebreo podía identificar qué imperio estaba en el poder y cuál seguiría, pero desconocía la duración exacta de cada periodo. Por otro lado, existen profecías que integran de manera armónica tanto el suceso, así como el cronograma de su ejecución. Un caso de precisión matemática es la profecía de las 70 semanas de Daniel, la cual indica los años exactos que transcurrirían entre eventos específicos, cumpliéndose con absoluta exactitud histórica. Asimismo, destaca la profecía de los 70 años de cautiverio y desolación, proclamada por el profeta Jeremías en el año 605 a.C., antes de que Judá sucumbiera ante el poder babilónico.
estos casos, la revelación no solo advierte sobre el juicio o el evento futuro, sino que proporciona un marco temporal definido para que el creyente pueda discernir el momento del cumplimiento. Es fundamental reconocer que el mismo Jesucristo actuó como el profeta por excelencia, revelando sucesos futuros durante su ministerio. Jesús validó la autoridad de los profetas anteriores, como Daniel, al citarlo explícitamente durante su discurso en el Monte de los Olivos solo 2 días antes de su crucifixión, según leemos en Mateo 24:15. Estas profecías post-mesiánicas comenzaron a materializarse inmediatamente después de su ascensión, abarcando desde la persecución y martirio de los apóstoles hasta la destrucción del Templo de Jerusalén, el esparcimiento de Israel por las naciones, la historia de la Iglesia y, finalmente, su segunda venida y el juicio final.